Bienvenido a nuestra exploración en profundidad de una de las figuras más notorias del narcotráfico mexicano, Rafael Caro Quintero. Caro Quintero tuvo una infancia problemática marcada por la pobreza que jugó un papel importante en la configuración de la trayectoria de su vida. Debemos de saber que antes del Chapo Guzmán, los Arellano Félix, el Mencho y los Zetas, existió el jefe de jefes, Rafael Caro Quintero. Cuando llegó a la edad adulta, Caro Quintero se vio arrastrado al negocio ilegal de narcóticos, principalmente debido a la falta de opciones de sustento en su entorno empobrecido. Nació el 24 de octubre de 1952 en la comunidad de La Noria, en el municipio de Badiraguato, Sinaloa, proveniente de una familia ganadera con sus otros 10 hermanos, de los que era el varón de mayor edad. Sus padres eran Emilio Caro Payán y Hermelinda Quintero. Su padre se dedicaba al cultivo y la cría de animales en unas tierras que le fueron regaladas. Solo estudió hasta el 6º año de primaria, para posteriormente dedicarse al cultivo de maíz, frijol y trigo. A los 13 años su padre falleció y él se hizo cargo de cuidar de su familia. A los 16 años salió de su ciudad natal hacia Caborca, Sonora, donde trabajó como ganadero, según él afirma. A los 18 años empezó a trabajar como chofer de camiones. Igualmente conoció a Pedro Avilés Pérez, un narcotraficante mexicano que lo introdujo en el cultivo de marihuana. Desde la década de 1970 empezó a trabajar dentro del crimen organizado junto con Miguel Ángel Félix Gallardo y Ernesto Fonseca Carrillo. Durante la década de 1980 fundó el Cártel de Guadalajara junto con Miguel Ángel Félix Gallardo y Ernesto Fonseca Carrillo, el cual fue uno de los primeros cárteles de droga en México que colaboró con los cárteles colombianos, gracias a un acuerdo con Juan Mata Ballesteros. Durante esta época fue considerado igualmente uno de los cárteles de droga más poderosos de México. En 1984 el presidente Miguel de la Madrid inició una política contra el narcotráfico en México con el apoyo de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos. La primera acción de este plan conjunto fue el ataque al rancho de El Búfalo en noviembre de 1984, el cual era propiedad de Quintero y estaba ubicado en el estado de Chihuahua entre los municipios de Jiménez y Camargo. El asalto fue realizado por 450 soldados del ejército mexicano apoyados por helicópteros. En él fueron destruidas 8,000 toneladas de marihuana. En ese momento esta fue considerada la mayor destrucción de marihuana en la historia de México. Dentro del rancho, de 1,000 hectáreas de extensión y de alta tecnología agrícola, trabajaban un aproximado de 10,000 jornaleros en condiciones cercanas a la esclavitud, y 8 agentes de la Dirección Federal de Seguridad administraban el trabajo. El ataque al rancho El Búfalo hizo que el Cártel de Guadalajara descubriera la presencia de infiltrados de la DEA entre sus miembros, ocasionando que estos buscaran al infiltrado responsable del ataque al rancho. En febrero de 1985 Félix Gallardo, cofundador del cártel, ordenó el secuestro del agente de la DEA Enrique Camarena Salazar. Camarena fue secuestrado por policías de la ciudad de Guadalajara el 7 de febrero al mediodía mientras salía del consulado estadounidense en Guadalajara. 2 horas después también fue secuestrado el piloto mexicano Alfredo Zavala Avelar, también infiltrado en el cartel, en la carretera Guadalajara-Chapala. Los dos fueron llevados a una finca propiedad de Rubén Zuño, donde fueron torturados y asesinados. Los cuerpos de ambos fueron encontrados el 5 de marzo del mismo año en el rancho El Mareño, dentro del poblado de La Angostura, Michoacán, gracias a una llamada anónima a la Procuraduría General de la República proveniente de la ciudad de Los Ángeles. Estaban atados de pies y manos y guardados dentro de bolsas de plástico. La muerte de ambos causó un conflicto entre Caro Quintero y Ernesto Fonseca Carrillo, quien creía que su fallecimiento podría traerles consecuencias negativas. La muerte de Camarena y Avelar causó una crisis diplomática entre México y Estados Unidos, razón por la cual la DEA posteriormente encabezó la Operación Leyenda, cuyo objetivo era capturar a los responsables de sus muertes. Quintero decidió huir hacia Costa Rica. Según documentos de la época, él partió del Aeropuerto Internacional de Guadalajara el 17 de marzo de 1985, 40 días después de la muerte de Camarena. En ese momento el gobierno mexicano da la alerta sobre el posible secuestro de Sara Cristina Cosío Vidaurri Martínez, hija del exsecretario de Educación del Estado de Jalisco César Cosío Vidaurri, y sobrina del futuro exgobernador del mismo estado, Guillermo Cosío Vidaurri.
La vida de Caro Quintero como fugitivo estuvo marcada por frecuentes cambios en su ubicación, ya que logró evadir la captura a pesar de la incesante persecución de las autoridades. Desde las montañas de Sinaloa hasta las selvas de Costa Rica, continuó moviendo los hilos de su cartel, siempre un paso por delante de las autoridades. A pesar de su condición de fugitivo, Caro Quintero fue ampliamente romantizado dentro de ciertos círculos en México. Algunos lo veían como una figura de Robin Hood, que mantenía a la comunidad local y se oponía a la autoridad gubernamental. Quintero fue detenido en la Quinta La California, dentro de la comunidad de San Rafael de Ojo de Agua en Alajuela, Costa Rica el 4 de abril de 1985. Junto a él fueron capturados José Albino Bazán, Juan Carlos Campero Villanueva, Luis Beltrán, Miguel Lugo y Violeta Estrada Llaver. Con ellos estaba Sara Cosío, quien se encontraba acostada semidesnuda en una cama y con señales de un posible embarazo junto con Caro Quintero. En un inicio ella fue considerada como secuestrada, más posteriormente ella declaró ser pareja de Caro Quintero. Su captura fue posible por la intervención de los teléfonos de la familia de Cosío, a la cual ella llamó el 2 de abril de ese año, declarando: "Yo no estoy secuestrada, yo estoy enamorada de Caro Quintero", con lo cual la DEA pudo dar con el paradero de Quintero. Quintero fue extraditado a México inmediatamente por intervención del entonces presidente de Costa Rica Luis Alberto Monge Álvarez. Con él se encontraron varias armas, las cuales fueron decomisadas y entregadas al gobierno de Estados Unidos, entre ellas estaban una Colt superautomática calibre 38 con incrustaciones de diamantes, un fusil Cal calibre de 5.56 milímetros y una pistola Colt calibre 45, las cuales sirvieron como pruebas en su contra. Al momento de su arresto tenía 32 años de edad y una fortuna personal de 100,000 millones de pesos, también poseía 38 casas repartidas entre los estados de Jalisco, Zacatecas, Sinaloa y Sonora. Tanto él como su familia eran dueños o socios de boutiques, discotecas, agencias de automóviles, hoteles e incluso varias compañías extranjeras. Igualmente había realizado varias obras sociales en Badiraguato, su lugar de nacimiento, con un valor de aproximadamente 500 millones de pesos. El 12 de diciembre de 1989 Caro Quintero fue sentenciado por los delitos de privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro, homicidio calificado, siembra, cultivo, cosecha, transporte y tráfico de marihuana, suministro de cocaína y asociación delictuosa. Se le asignó una condena acumulada de 199 años, más solo se le dieron 40 años de prisión, por ser ese el máximo permitido por las leyes mexicanas de la época. La mayor parte de su estadía en prisión fue descrito como un hombre sereno que hablaba poco. Los primeros años de su sentencia los cumplió en el Centro Federal de Readaptación Social del Altiplano, en el Estado de México. En el 2007 fue trasladado al penal de máxima seguridad de Puente Grande, lugar donde estuvo hasta el 2010, cuando fue trasladado al reclusorio preventivo de Guadalajara debido a que un juez federal le concedió un amparo, pues el gobierno federal no pudo demostrar que era un criminal de alta peligrosidad. El 9 de agosto de 2013 el primer tribunal colegiado en materia penal del Tercer Circuito en Jalisco le concedió un amparo por considerar que el caso de la muerte de Enrique Camarena Salazar debió de ser juzgado en el orden local y no en el orden federal, como ocurrió, esto debido a que Camarena no era un agente diplomático ni consular, por lo que su juicio lo debió haber realizado un juzgado de orden local. Aún existe la posibilidad de que sea extraditado a Estados Unidos para enfrentar un juicio por el crimen contra Camarena. El vocero del Departamento de Justicia, Peter Carr, afirmó: "La DEA continuará vigorosamente sus esfuerzos para garantizar que Caro Quintero enfrente cargos en Estados Unidos por los crímenes que cometió". Mientras que en un comunicado la DEA se declaró profundamente preocupada por la liberación de Quintero. Fuentes mencionan, hacia mediados del 2019 al Cártel de Caborca, como una organización criminal comandada por Caro Quintero, quien habría sido fundador del extinto Cártel de Guadalajara y que habría concentrado sus operaciones de trasiego de droga en el municipio fronterizo de Caborca. El grupo tiene una sangrienta disputa con la célula delictiva de los Salazar, identificada como brazo armado del Cártel de Sinaloa. El grupo se alió con el Cártel de Juárez, esto para disputar las zonas de Sonora y Chihuahua, habiendo reagrupado sus fuerzas y decidiendo disputar el territorio de su antiguo socio Joaquín Guzmán Loera.
El gobierno estadounidense ofrecía por él una recompensa de $20 millones acusado del asesinato de un agente de la DEA en 1985. Siendo la segunda recompensa más alta de la historia solo detrás de la recompensa de $25 millones ofrecidos por el terrorista Osama Bin Laden, abatido en el año 2011. La vida de Rafael Caro Quintero ha influenciado a varias agrupaciones musicales, siendo que en su honor se le han compuesto gran cantidad de narcocorridos, entre los que están Rafael Caro Quintero, de Los Invasores de Nuevo León, Rafa Caro de Tercer Elemento y Leyenda Caro Quintero y Más Caro que Ayer, de Gerardo Ortiz. Durante la crisis económica que sufrió México durante la década de 1980, surgió una historia sobre él en la cual se afirmaba que Caro Quintero durante su estadía en prisión había declarado: si me liberan, si me dejan libre, yo pago la deuda externa. En ese momento la deuda externa de México era de $80.099 millones. Quintero confesó que ese rumor fue originado por un agente del ministerio al comentarle que tenía dinero suficiente para pagar la deuda externa, mas nunca la intención o el ofrecimiento de pagar la deuda. También armó una fiesta, junto a Ernesto Fonseca Carrillo Don Neto, al interior del reclusorio norte para celebrar el día de su santo. Para dicho festejo contrató a 2 bandas de música sinaloense, las cuales tocaron durante 10 horas. En la serie de televisión producida por Netflix, Narcos, México, este es interpretado por el actor Tenoch Huerta. Si bien es posible que algún día el nombre Rafael Caro Quintero desaparezca de los titulares, la narrativa que encarna perdurará. Es una narrativa que sirve como un potente recordatorio sobre los peligros del tráfico de drogas, la necesidad de un cambio social y el poder de la elección individual para desafiar las probabilidades y forjar un futuro contra todas las probabilidades sociales y normativas. Esta exploración en profundidad de la vida de Rafael Caro Quintero, su ascenso en el tráfico de drogas, su arresto, su controvertida liberación y las consecuencias de su imperio de las drogas no es solo un recuento de una historia biográfica. Es más bien una dura llamada de atención, que suena alarmantemente alta y clara acerca de las desgarradoras realidades del tráfico de drogas y la urgente necesidad de un cambio concertado e impulsado por la acción. Desde los picos blancos y polvorientos del tráfico de cocaína hasta los verdes campos del cultivo de marihuana, y desde la gloria repleta de oro de una inmensa riqueza hasta las escalofriantes amenazas de la rivalidad violenta, la vida de Rafael Caro Quintero es un caleidoscopio de experiencias que reflejan las maquinaciones multimillonarias del tráfico mundial de drogas. En conclusión, la vida de Rafael Caro Quintero se parece mucho a una pintura inacabada, una narrativa laberíntica que no puede descartarse ni olvidarse fácilmente. Nos obliga a abrazar las verdades incómodas sobre el tráfico de drogas y los protagonistas que fomenta, verdades que a menudo no se ven ni se escuchan pero que continúan ejerciendo un profundo impacto en los individuos, las comunidades y las naciones. Y finalmente, plantea la desalentadora pregunta: ¿cómo podemos evitar que se escriban más historias de este tipo? Historias que capturen vidas en las garras fatales del seductor Encantó y las narrativas de infamia del tráfico de drogas. Puede que la respuesta nunca sea sencilla, pero es necesario formular la pregunta de forma persistente y coherente. Si te gustó este video, déjame un comentario aquí abajo, suscríbete, comparte y regálame un like, para ayudar al canal y seguir creando más contenido. Un saludo.